Hola, ¿qué tal, compañeros? Pues vamos a continuar nuestro estudio de Sagrada Escritura en esta segunda clase que estamos estudiando prácticamente lo que es el Evangelio según San Mateo. Este es un evangelio que de alguna manera, pues como lo hemos venido viendo, un evangelio que desde antaño figuró como el número uno, y como lo hemos dicho, pues la fama que le vino a este evangelio es por su particularidad, sobre todo en esa claridad que tiene sobre la vida de Jesús. Este evangelio que nosotros estamos estudiando, naturalmente, pues obedece a unas circunstancias muy concretas. No perdamos de vista esto. Cada uno de los libros de la Biblia se escribieron en un tiempo determinado para personas con una problemática muy determinada. Nosotros, como cristianos del siglo XXI, también bebemos de ese mismo evangelio para también encontrar luces en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar como verdaderos cristianos. Para nosotros la Biblia, que es palabra de Dios, pues tiene como esa particularidad, es una palabra que nos va iluminando en este proceso que estamos llevando a cabo, que es el proceso de nuestra existencia. Ahora bien, el Evangelio de Mateo, cuando fue escrito, naturalmente vivió unas circunstancias históricas muy dramáticas. Recordemos que ya el templo de Jerusalén, acaecido en el año 70 después de Cristo, es prácticamente un hecho indiscutible. La mayoría de los historiadores ubican este momento como en el año 70 después de Cristo. Por lo tanto, la incipiente iglesia cristiana de aquella época, por supuesto que se iba a encontrar a una serie de adversidades. Tomemos en cuenta, pues, que el judaísmo, como les he venido diciendo, prácticamente se partió en dos. Y entonces vamos a tener un grupo A y un grupo B, por así decirlo, dentro del mismo judaísmo. El grupo A son aquellos judíos que de alguna manera aceptan a Jesús como su Mesías, y el grupo B será judíos también, pero no aceptan a Jesús como su Mesías. De ahí se va a despertar pues esa disputa entre estos dos grupos que nos refleja, por ejemplo, la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos. Cuando este matrimonio, Aquila y Priscila, se encuentran con Pablo en Corinto, precisamente le hacen saber que en Roma el emperador Claudio ha expulsado precisamente a los judíos, y parece ser que una de las razones, según algunos historiadores, fue precisamente por un tal, como lo menciona ahí, Crestus, que nosotros interpretamos como Cristo. Parece ser pues que el punto de discusión era sobre Cristo. Si para unos Cristo era el Salvador, para otros no lo era, y esta serie de conflictos entre estos dos grupos de judíos, pues prácticamente se le hizo más fácil al emperador expulsarlos. Entre ellos, este matrimonio que ya acabo de mencionar y que Pablo se encuentra en Corinto. Y esto dio pie a que Pablo escribiera la carta que nosotros conocemos como la carta a los romanos. Ahora bien, para nosotros también es muy importante, por eso yo te invito que no pierdas de vista tu manual y le des no nada más una lectura, una segunda lectura, una tercera lectura, y te fijes perfectamente bien quiénes son los destinatarios y también cuál era la circunstancia histórica en la que vivieron estos destinatarios, en lo que se desarrollaba esta iglesia primitiva cristiana, para que nosotros podamos entender el contenido del Evangelio, para que nosotros no nos sorprenda a la hora de estar leyendo el Evangelio por qué Jesús dijo esto o por qué Jesús dijo aquella otra cosa. Solo lo vamos a entender si nosotros conocemos perfectamente bien ese contexto sociopolítico, sociocultural, socioreligioso en el que nació el Evangelio según San Mateo. Yo les he dicho además que hay un periodo entre el siglo III antes de Cristo y el siglo I, vamos a decir más o menos en el año 25, a mí me gusta más o menos hablar por ahí como en el año 25 después de Cristo, hay un periodo que se conoce como el periodo intertestamentario, o comúnmente se le dice como el silencio de Dios. Es un periodo en el que, según Flavio Josefo,
historiador judío, dice que para el primer siglo antes de Cristo había 4 grupos de judíos. Todos eran judíos, pero había 4 corrientes muy marcadas. Tenemos a los esenios, tenemos a los celotas, tenemos a los fariseos y tenemos a los saduceos. Cada uno de estos grupos tenía una concepción con relación al Mesías. Aquí te voy a pedir que busques o te documentes para que tú estés muy familiarizado con la palabra Mesías. ¿Qué significa la palabra Mesías? Por lo tanto, cada uno de estos grupos tiene su idea particular del mesianismo. Y por lo tanto, un grupo lo entiende de un modo, otro grupo lo entiende de otro modo. Por ejemplo, en el caso de los saduceos, guerrilleros por excelencia, diríamos nosotros, sicarios incluso, ¿verdad? Este grupo radical judío tiene una concepción de un Mesías un tanto guerrillero, un Mesías que prácticamente una vez que se haga presente los va a enlistar a todos y va a derrocar precisamente el imperio opositor, en este caso Roma. Esa es la idea que tiene este grupo, particularmente los celotes, yo dije los saduceos, no, los celotes. Los saduceos es un grupo un tanto muy cómodo, los saduceos, repito, este grupo de saduceos de cierto modo como que simpatizan mucho con el imperio romano, de tal manera que para ellos la idea del Mesías no les llama mucho la atención, puesto que todo lo que tiene que ver con un cambio como que a ellos no les agrada, porque están instalados con el imperio romano. No así para los fariseos. Los fariseos, esta corriente farisaica, también cree en un Mesías que vendrá, pero este Mesías será alguien experto en la Torá, que explicará de manera muy clara los contenidos de la ley. Y por supuesto que este grupo también no concibe que Jerusalén siga sometida a esos paganos, en este caso a los romanos. Y tenemos por otro lado los esenios. Los esenios, este grupo de judíos que consideró que sobre todo si viene un Mesías, será un Mesías un tanto excluyente, o sea, este Mesías que vendrá según la postura de los esenios, será alguien que no se va a mezclar con toda la raza o la clase pecadora. Como tú te darás cuenta, entonces tenemos 4 concepciones de Mesías. ¿Hubo más? Sí lo hubo, pero bueno, yo solamente estoy mencionando los 4 grupos: fariseos, saduceos, esenios y celotas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a empezar una nueva sección del Evangelio de Mateo. Vamos a lo que es el discurso apostólico. Acuérdense que yo en su manual les había explicado, ¿sí? Vamos rápidamente a nuestro manual y vamos a la página, rápidamente la estoy buscando, donde se nos viene la estructura del Evangelio, cómo está estructurado nuestro Evangelio. Y en la página 15 de nuestro Evangelio, según este teólogo aquí tengo el nombre, Benjamin Wisner, propone prácticamente la estructura del Evangelio de Mateo en 5 libros. Libro primero, libro segundo, libro tercero, libro cuarto y libro quinto. Lo que nosotros ya vimos precisamente fue el libro primero. Y el libro primero, ¿sí?, tiene inciso A, una sección narrativa que va del capítulo 3 al capítulo 4 y viene el primer discurso. Capítulo 5, capítulo 7, que nosotros ya terminamos. Vamos a entrar al segundo libro, ¿sí?, al segundo libro.
que el tema general es el apostolado. También este segundo libro tiene dos incisos, inciso A, inciso B. El inciso A es la introducción narrativa, capítulos del 8 al 9. Y el discurso prácticamente lo encontramos en el capítulo 10. Por eso es muy importante que nosotros sepamos cómo está estructurado el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo está estructurado prácticamente en 5 libros o 5 discursos. Cada uno de estos discursos viene introducido por una sección narrativa. Lo que nosotros vamos a ver hoy precisamente es el capítulo 8, capítulo 9, que es la sección narrativa del segundo discurso, que es el apostolado. Espero que se vaya entendiendo esto. Y precisamente en el capítulo 8 y capítulo 9, el autor sagrado del Evangelio de Mateo tiene muy claro un objetivo, tiene muy clara la idea a desarrollar. Nos va a hablar precisamente del mesianismo que trae Jesús. Para el autor sagrado del Evangelio de Mateo le queda clarísimo que Jesús es el Mesías. Nada más que éste ha descubierto que el mesianismo de Jesús no es para nada idéntico al que ya los otros grupos de judíos habían imaginado. Por ejemplo, yo les dije, los celotas, ¿qué tipo de mesianismo esperaban ellos? Bueno, un Mesías guerrillero, un Mesías revolucionario, un Mesías con capacidad de dirigir y de levantar a todos los judíos para sublevarse en contra del imperio romano. Esa es la concepción que tenían los celotes. Y los fariseos tenían una concepción y los esenios tenían otra concepción. Por lo tanto, en el capítulo 8 y en el capítulo 9, Mateo nos va a presentar cuál es el mesianismo de Jesús. Ahora, ¿por qué nos va a presentar ese mesianismo de Jesús? Porque yo ya les he explicado una y otra vez, no perdamos de vista que la comunidad a la que se dirige el Evangelio de Mateo es una comunidad que de alguna manera está experimentando cierta confusión. Esto lo vimos en la clase pasada. En el mismo manual se los expliqué, creo yo que fue por la página 10, 15, por ahí que vimos esto, donde nosotros descubrimos que la comunidad a la que se dirige Mateo es una comunidad que está teniendo algunas dificultades. Por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, una dificultad es que sigue pensando o sigue dudando, diríamos nosotros, de que Jesús sea el Mesías. ¿Por qué? Bueno, porque ellos, como provienen del judaísmo, tienen la idea de que ese Mesías tiene que ser alguien que los viene a libertar. Tiene que ser alguien que viene a derrocar un gobierno, un sistema. Y cuando escuchan la predicación de Jesús y cuando escuchan a Jesús que dice, si te pegan en una mejilla, presenta la otra, o dichosos los pobres, o dichosos los perseguidos, evidentemente a esta comunidad cristiana, a esta comunidad a la que se dirige Mateo, una comunidad que se quedaba así con muchas incógnitas. Por eso, el autor sagrado del Evangelio de Mateo quiere dejar claro quién es Jesús. ¿Jesús es el Mesías? Sí. Ya nos presentó en el primer discurso, que es el Sermón de la Montaña, ya nos presentó que Jesús es el Mesías en palabras. Ahora nos va a presentar que Jesús es el Mesías, pero en obras, en acciones. Por eso el capítulo 8 nosotros nos vamos a encontrar con 3 milagros. Son 3 milagros donde Jesús va a actuar como Mesías que es, pero un Mesías muy distinto al que estos habían idealizado. Yo les he puesto un ejemplo también muy sencillo para que se entienda, ¿no? Yo les he puesto un ejemplo
porque nosotros estamos muy acostumbrados como a idealizar a las personas. Y cuando se nos invita por ahí a una conferencia magistral y no conocemos al expositor y de pronto nos dicen su currícula, ¿verdad? Nos aparece que es doctor en filosofía, que es doctor en esto, que tiene maestría en aquello otro. Entonces ya nosotros mentalmente estamos idealizando a la persona e incluso nos estamos tratando de dar una idea del cómo será. Imaginamos pues que será un hombre culto, por supuesto, que será un hombre con un traje, un hombre, no sé, empezamos a idealizarlo. ¿Y cuál va a ser nuestra sorpresa? Que la persona que va a exponer es alguien muy sencillo. Incluso nos lo encontramos en la entrada y ni siquiera le prestamos atención porque es una persona sencillísima. Y ya cuando nos lo presentan y quedamos totalmente boquiabiertos. Esto precisamente le pasó a aquella comunidad con relación al mesianismo de Jesús. Por eso el autor del Evangelio de Mateo acepta que Jesús es el Mesías, pero no como estos grupos lo habían imaginado. Jesús es el Mesías no nada más por lo que dice, Jesús es el Mesías también por lo que hace. Pero ese mesianismo de Jesús viene a modificar conciencias. No es como tú lo imaginaste. El mesianismo de Jesús es este. Es un mesianismo incluyente, no excluyente. De ahí que nosotros entendamos al Papa Francisco. El Papa Francisco es fiel al Evangelio de Cristo. Por eso el Papa Francisco habla de una iglesia incluyente, no excluyente. ¿Por qué? Porque de alguna manera esa es la esencia del cristianismo. Esto es lo que Jesús vino a proponer. Y nosotros lo vamos a reconocer en el momento mismo que vamos leyendo estos relatos milagrosos de Jesús, vamos a ir detectando precisamente ese mesianismo incluyente. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a nuestra Biblia y vamos a buscar el Evangelio de San Mateo y vamos a ubicarnos en el capítulo número 8. Mateo, capítulo número 8, rápidamente, aquí lo tenemos. Y bueno, inmediatamente después del Sermón de la Montaña, que ya estudiamos, ya concluimos, acuérdense que esto terminó en el capítulo 8, versículo 1. Hoy vamos a comenzar en el capítulo 8, versículo 2. Ahí comienza hasta el capítulo número 9, versículo 34. Ahí termina lo que nosotros llamamos la sección narrativa, que es como la introducción para el segundo discurso de Jesús. ¿Cuál es el segundo discurso de Jesús? A ver, yo te invito a que abras tu Biblia y vayas ubicándote. Capítulo número 8, ¿sí? Capítulo número 8, versículo 2, hasta el capítulo 9, versículo 34, hasta ahí. Esa es la llamada sección narrativa, que va a servir como introducción para el siguiente discurso de Jesús. El número 2. ¿Cómo se llama? El discurso apostólico, que será todo el capítulo número 10. Espero que se entienda, porque es la manera como está estructurado el Evangelio de San Mateo. Pues bien, volviendo al capítulo 8, vamos a leer el primer milagro de Jesús. Capítulo 8, versículos del 2 al 4. Es muy poquito lo que tenemos aquí. Dice, entonces se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, pero ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que mandó Moisés para que les conste que has quedado sano. Palabra del Señor.
Ya les había yo advertido que el autor del Evangelio de Mateo gusta por el número 3. Aquí tenemos 3 milagros. Este es uno, el leproso; el segundo, el criado del centurión romano; y el tercero, esta mujer llamada la suegra de Pedro. Son 3 milagros que inmediatamente después a estos 3 milagros tenemos un sumario que sería el versículo 16 y 17. Con estos 3 milagros que vamos a leer, vamos a dejar en claro una cosa: Jesús es el Mesías, pero este mesianismo de Jesús es un mesianismo incluyente, cosa que para un judío de aquella época era algo impensable. Sobre todo los fariseos y los esenios. Ellos creen que va a venir un Mesías, pero que va a ser un Mesías único, especial, que ni siquiera se va a relacionar, que ni siquiera va a convivir ni con enfermos ni con pecadores. Están imaginando un Mesías exclusivo. Y ya con ese primer milagro nos estamos dando cuenta que no es como ellos. Por lo tanto, pues nosotros aquí estamos viendo que la persona que se acerca a Jesús para que lo sane, precisamente es un hombre que padece una enfermedad, la lepra. Ahora, hay que decirlo, que en los tiempos bíblicos cualquier enfermedad en la piel era considerada como la lepra. Y el libro de Levítico, en el capítulo 13 y en el capítulo 14 de este libro, se nos habla el cuidado que se debe tener con esta enfermedad. Por lo tanto, era obvio que una persona que padecía este tipo de enfermedad era una persona que era considerada en la cultura judía como alguien pecador, como alguien que ha sido rechazado por parte de Dios. Por lo tanto, alguien que tenía que ser excluido. Independientemente de la interpretación que muchos le han dado a este pasaje bíblico, porque obviamente nace desde la fe, la interpretación que puedan dar, nosotros tenemos que ubicarnos qué es lo que pretende el autor sagrado al demostrarnos a una persona que padece lepra. Es una persona que en aquella época tenía que ser relegada, que tenía que ser repudiada, que tenía que ser rechazada por parte de la sociedad. Con esto el autor sagrado nos está diciendo, no, el mesianismo de Jesús es un mesianismo que incluye incluso a pecadores. Porque si este hombre tiene lepra, era considerado un pecador. Por lo tanto, Jesús, que es el Mesías, viene precisamente para este tipo de personas. Jesús no lo iba a excluir. Incluso Jesús está siendo cumplidor de la ley, porque ya venimos estudiando esto. Jesús no viene a estar por encima de la ley ni de los profetas. Jesús viene a darle cumplimiento. Cuando Jesús le está diciendo, no se lo digas a nadie, no es como en el caso de Marcos, porque este texto es paralelo de Marcos. En el caso de Marcos sí se habla del secreto mesiánico. Para Mateo no está pensando en el secreto mesiánico. Mateo lo que está diciendo aquí, no se lo digas a nadie, es decir, no se lo digas a nadie antes de que vayas y se lo digas al sacerdote. Una vez que el sacerdote conste que tú ya estás limpio, ahora sí, díselo a todo mundo. Pero Jesús está cumpliendo la ley aquí. Tú ve y preséntate al sacerdote y que el sacerdote te revise, etcétera, etcétera. Cuando estudiamos cultura y geografía bíblica y cuando estudiamos la estructura del templo en tiempos de Jesús, decíamos que había un lugar exclusivo donde llegaban todas estas personas y tenían que ser revisadas minuciosamente por el sacerdote y estos declaraban que esta persona estaba sana. Por eso les digo, cualquier tipo de enfermedad de la piel inmediatamente la asociaban con lepra, pero no precisamente eso era.
Podría ser, vamos a pensar, un simple sarpullido, una alergia, por ejemplo. Y obviamente decían, es lepra. Pero si llegabas, pasaba un tiempo y ya no tenías ese sarpullido, esas manchas en la piel, pues tienes que ir con el sacerdote e inmediatamente te decía, no, pues ya estás limpio, te insertaba en la sociedad. Es que no pensemos que era la lepra, que en aquel tiempo era incurable, no. O sea, cualquier tipo de enfermedad en la piel, una manchita, por ejemplo, es lepra, o sea, la asociaban de inmediato. Pero en fin, lo que yo quiero dejar en claro aquí es que a través de estos 3 milagros, fíjate bien en los personajes de estos 3 milagros, estamos ante un leproso. El segundo, vamos a leer el segundo milagro, dice: al entrar en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano suplicándole, Señor, tengo en casa un criado paralítico que sufre terriblemente. Jesús le respondió, yo iré a curarlo. El oficial romano contestó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero basta que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y si digo a uno de ellos, ve, él va, a otro, ven, él viene, y a mi criado, haz esto, él lo hace. Al oírlo Jesús se quedó admirado y dijo a los que le seguían, les aseguro que jamás he encontrado en Israel una fe tan grande. Por eso les digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados fuera a las tinieblas. Allí llorarán y les rechinarán los dientes. Luego dijo al oficial romano, vete y que suceda según tu fe. Y en aquel momento el criado quedó sano. Palabra del Señor. Pues bien, tenemos otro caso muy particular, ahora es un pagano. Esto era impensable para un judío de aquella época. Que el Mesías viniera para un pagano era algo totalmente absurdo. Mateo aquí naturalmente está dejando entrever que el mesianismo de Jesús, aparte de que incluye pecadores, marginados, etc., también incluye paganos, gentiles, todos. Me voy a adelantar un poquito, voy al capítulo 8, versículos del 16 al 17. Este es un sumario que tiene prácticamente una connotación escriturística, porque dice el versículo 16 y 17, fíjate bien, al atardecer le trajeron muchos endemoniados, expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los enfermos. Subraya la palabra todos. Todos no es igual a muchos. Marcos dice muchos. Mateo dice todos. Porque para Mateo el mesianismo de Jesús es universal, es para todos. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Repito pues, en este sumario del capítulo 8, versículos del 16 al 17, también aquí el autor sagrado del Evangelio de Mateo quiere de alguna manera dejar claro a sus oyentes que el mesianismo de Jesús es un mesianismo universal, en el que se van a incluir también aquellos que no pertenecen al pueblo judío. Y esto quedó de manifiesto cuando leímos el texto, porque dice Jesús en el versículo 10 del capítulo 8, al oír Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían, les aseguro que jamás he encontrado en Israel una fe tan grande. Por eso les digo que vendrán muchos de oriente y de occidente y se van a sentar con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Es decir, que en el proyecto de Jesús, que es un proyecto salvífico,
se incluyen o se insertan todos, pero todos aquellos que estén dispuestos por fe a hacer la voluntad del Padre. Porque aunque dice el versículo 12, mientras que los hijos del reino serán echados fuera a las tinieblas, hay quien ha querido ver aquí que se está refiriendo al pueblo judío que no aceptó a Jesús como su Mesías. Y esto no es lo que pretendía el autor sagrado. Lo que está diciendo aquí el autor sagrado es que Jesús naturalmente viene para el pueblo de Israel, para los judíos, por supuesto. Pero no con esto que está diciendo aquí los está rechazando, sino que les está dando la oportunidad a ese pueblo judío que no lo ha aceptado como su Mesías. Jesús le está dando la oportunidad a que recapaciten y que a través de la fe, como la fe de este pagano, le reconozcan como el Mesías. Espero que se esté entendiendo, porque tal vez nosotros tengamos también esta mala concepción de Jesús como el Mesías, y podamos pensar que también es único para nosotros, y que todos aquellos que se dedican a la mala vida, por ejemplo, no sé, ladrones, narcotraficantes, prostitutas, todo lo malo que tú te puedas imaginar, vayas a caer en el error de pensar que para ellos no. Para ese grupo de personas, Jesús no viene para ellos. Jesús viene nada más para los que nosotros hemos aceptado a Él por la fe. No. Jesús viene para todos. Y hace la invitación a todos. Así que hay testimonios de prostitutas, hay testimonios de narcotraficantes, hay testimonios de ladrones que han dicho que gracias a Jesús cambiaron de vida y hoy son personas ejemplares. No quiero justificar sus acciones, que quede claro, pero el poder de Dios sanador es para todos. Esto es lo que está tratando de dejar en claro el autor sagrado a aquella comunidad que le está escuchando por primera vez. Les está quitando esa venda de los ojos. No es que Jesús nada más es para nosotros, no, Jesús es para todos. No es que nosotros teníamos la concepción de que el Mesías venía nada más para este grupo de personas, no, Jesús es el Mesías, pero Él viene para todos. Viene para todos aquellos que están enfermos, viene para todos aquellos que tienen algún pecado, etc. Jesús viene para todos. Para todos aquellos que lo acepten a través de la fe. Por eso, en este segundo milagro, lo que se resalta es la fe de este centurión, que de alguna manera le está pidiendo que le ayude, que sane, que cure a un subalterno. Para Mateo, porque la palabra griega en el lenguaje bíblico tiene otro significado. Aquí en la Biblia de América sobre todo se está haciendo la interpretación como un criado o como un siervo, pero en el original la palabra incluso puede ser un hijo. Por eso en algunas traducciones bíblicas se dice el hijo del centurión. Pero repito, porque la palabra griega bíblica hace referencia a que puede ser un siervo, puede ser un criado, puede ser un hijo, puede ser un ayudante, o sea, tiene varios significados. Pero aquí la están tomando como un criado. Pero independientemente si era el hijo, si era el criado, si era el siervo, si era el soldado, lo que sea, lo que quiere dejar en claro aquí el autor sagrado es que Jesús es el Mesías. Pero este Jesús que es Mesías viene para todos, incluso para los paganos. Vamos al tercer milagro. El tercer milagro lo encontramos en los versículos 14 y 15. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, encontró a la suegra de éste acostada con fiebre. Jesús tomó su mano y se le quitó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirle.
palabra del Señor. Tenemos otro caso, la mujer, por ejemplo. La mujer en tiempos bíblicos, lo hemos dicho una y otra vez en Cultura y Geografía Bíblica, que ya estudiamos esta materia, hemos dejado en claro que la mujer en tiempos bíblicos prácticamente era considerada pues casi nada. Para lo único que podríamos decir que la mujer era considerada era para aumentar la riqueza del papá, a través de la dote que se pagaba por ella. Pero en tiempos bíblicos la mujer no era o no tenía una muy buena posición. Con este tercer milagro vemos que el proyecto de Jesús, el mesianismo de Jesús, también se incluyen las mujeres, un sector tan relegado y tan olvidado, al igual que los mismos pecadores, los mismos marginados. Esta es la novedad de Jesús. Este es el proyecto de Jesús en el que todos caben. Claro, siempre y cuando aceptes a este Jesús como tu Mesías a través de la fe. Voy a un libro que es el libro de Hechos de los Apóstoles. Creo que ya habíamos leído este texto, pero vale la pena que le demos una recordadita. Creo que está en el capítulo número 16. Ya por supuesto en una teología avanzada. Este relato que nos presenta el libro, capítulo 16, tenemos el caso de que Pablo y Silas se encuentran presos. Vamos a buscarlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Vamos a buscarlo aquí. Sí, capítulo 16, versículos del 25 en adelante, dice: a medianoche Pablo y Silas oraban entonando himnos a Dios, mientras que los otros presos los escuchaban. O sea, con esto deducimos que Pablo y su compañero de viaje llamado Silas o Silvano estaban en la cárcel. Y me brinco, bueno, vamos a leerlo completo para poderlo entender. Dice: de repente se produjo un gran terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel y se abrieron todas las puertas, y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Al despertarse el carcelero y ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó el puñal con intención de suicidarse, pensando que los presos se habrían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió una antorcha, entró en la celda y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó afuera y les dijo, aquí viene lo importante: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? En esta narración, nosotros ya nos dimos cuenta de que este sujeto que le está preguntando a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para salvarme?, está clarísimo que es un pagano, es un guardia romano, es un pagano, es alguien que cree en esa mitología grecorromana. Fíjate la respuesta de Pablo y de Silas. Ellos le respondieron: si crees en el Señor Jesús, te salvarás tú y tu familia. Pablo y Silas no le dijeron: me vas a disculpar, pero tú por el simple hecho de ser romano, eres un pagano. Y lo siento mucho, no podemos incluirte en esta recién iniciada iglesia. ¿Eso le dijeron acaso? No. ¿Qué le dijeron? Cree en Jesús y no nada más tú te vas a salvar, también toda tu familia. Entonces, esto que yo acabo de leer en el libro de Hechos de los Apóstoles es lo que está proponiendo Mateo en estos 3 relatos milagrosos que nos hemos encontrado. El proyecto de Jesús, el mesianismo de Jesús, es para todos. Para los pecadores representados en este hombre leproso, sí. Para los paganos representado en el centurión romano, sí.
para la sociedad reprimida, que serían los niños, que serían las mujeres, sí, representados en esta llamada suegra de Pedro. En el proyecto de Jesús todos caben, todos. Por eso no nos extrañe que algún día nos encontremos con alguien o que dé su testimonio y diga, yo fui esto. Pero gracias a Dios, por la misericordia de Dios, he encontrado la salvación. Esto es una realidad porque yo me he encontrado con muchas personas que el simple hecho de oír todo lo que hacían te quedas pasmado, pero también te das cuenta del poder de Dios para cambiar a las personas. Yo espero que nosotros también, en la medida que estamos descubriendo, porque estamos aprendiendo juntos, en la medida que vamos descubriendo el verdadero significado de Jesús como Mesías, en esa misma medida también nosotros vayamos cambiando, porque de eso se trata, dejarnos interpelar por la palabra de Dios, dejarnos transformar por la palabra de Dios. Que no excluyas a nadie, porque Jesús no está excluyendo a nadie. Al contrario, somos una familia, somos una gran familia, pero que reconozcamos ese mesianismo de Jesús, que Jesús es para todos, y que la única manera de que yo pueda demostrar que creo en Jesús como el Mesías, la única forma de que yo crea que Jesús realmente es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, es manifestando mi cambio, demostrando mi conversión, mi nueva versión de mí. Y yo creo que esto se los voy a decir hasta el final, hasta que Dios me permita y el Señor cura me permita seguirles compartiendo la palabra. Seguiré insistiendo que este es el mensaje central de la Biblia, que cambiemos y que cambiemos. Por supuesto, para bien. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Espero que se haya entendido esta clase del Evangelio de San Mateo. La próxima semana vamos a continuar con los versículos del 18 al 22, que prácticamente es un pasaje de unión, una transición para continuar con la identidad del Mesías. Así que por favor hay que estar preparados y primeramente Dios, la próxima semana continuamos con nuestra clase del Evangelio de San Mateo. Muchísimas gracias por tu